y las preguntas que se les hizo a usted, ¿no? Preguntas similares. ¿Mm? ¿Cuál sería el criterio que usted utilizaría todos los elementos de... ya. A ver, ese es para los mineros. En el caso de usted será, ¿cuál sería el criterio que usted utilizaría para realizar el control de calidad de mineral? ¿Por qué? Porque ya les he dicho, los geólogos son responsables ¿de qué? La calidad del mineral, para que este mineral cumpla lo que es el cutoff y vaya a la planta de procesamiento. Muy bien. Que va a alimentar la planta de procesamiento de minerales. ¿Cuál sería el criterio de ustedes? ¿Qué habrán puesto? No quisiera abrir el examen porque de repente sale ahí alguno de sus compañeros y a veces no les gusta, ¿no? Aunque no debería de, ¿cómo se llama?, ser así, porque la cosa hay que verla de frente, las cosas, los problemas y todo siempre hay que verlo de frente y no de costado. Pero en fin, bueno, la idea era qué cosa. Ahí dice cuál sería el criterio que usted utilizaría para realizar el control de calidad del mineral, ¿no?, que va a alimentar a la planta del procesamiento de minerales. ¿Cuál sería el criterio? Ya nosotros hemos dicho una y otra vez que como responsable de, ¿cómo se llama?, del control de calidad, lo que hay que hacer es el muestreo, ¿no es cierto? Muestreo, ¿no? Pero que este muestreo, en este caso, ¿no?, en el caso de ustedes, tienen que ver, ¿no?, que sea, como decía, en este caso es muestreo de mineral, específicamente muestreo mineral. Y específicamente tenemos ahí ¿cómo se llama este autor? Piech, ¿no? Que se llamaba Piech, que decía que el muestreo de minerales debería contemplar dos aspectos. ¿Cuál sería, no? De que en la muestra, todas las, ¿cómo se llama?, las partes de la muestra, o digamos, claro, de la muestra. Entendamos nosotros que cuando sacamos la muestra, pues sacamos un canal, ¿no? Si es que estamos haciendo el muestreo por canal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, todos los elementos de esa porción de mineral que nosotros sacamos, debemos debe ser X, o contar con la X probabilidad. Es decir, que cada parte o cada elemento de esa muestra debe tener, ¿qué cosa? La posibilidad de ser elegida, ¿no es cierto? Y la manera hemos dicho nosotros acá, de la manera de que puedan ser consideradas, ¿cuál es? ¿No? ¿Eh? Este, eh, Uniformizando el tamaño de la muestra. Eso es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Cuando uniformizamos el tamaño de la muestra, le estamos todos dando qué cosa, la X probabilidad de que puedan ser seleccionadas todas las, ¿cómo se llama? Todas las, digamos, los fragmentos de qué, de mineral, ¿ok? ¿Cierto? Ahora, el criterio sería uniformizar la muestra, ¿m?, para que todos ¿cómo se llama? Los fragmentos que conforman la muestra que se está obteniendo tengan la X probabilidad de, pues, ser, ¿cómo se llama?, ser considerado del, ¿cómo se llama?, de la muestra que vamos a enviar al laboratorio, ¿no? Valga la redundancia, porque a la larga una canaleta en sí es una muestra, pero nosotros reducimos la muestra, porque ya les decía, ¿no es cierto?, que el tamaño de la muestra, ¿no?, va a depender de qué cosa. Va a depender de dos cosas. Por ejemplo, en una canaleta, si fuese una canaleta que estoy sacando, o un canal, digo de otra manera, un canal que estoy sacando yo de muestra, decíamos que primero se limpia, y ustedes lo han de haber leído, primero se limpia la superficie. Luego se coloca la manta, ¿no? Eso es lo que hacen los geólogos o los muestreros, ¿no? Muestreros, gente especializada ya en sacar muestras, van con su comba, su cincel, y lo que hacen es agarrar y, ¿cómo se llama? Más o menos realizar un canal, una vez limpiada la superficie, uniformizada la superficie, que lo que hacen, sacar un canal de 8 pulgadas de ancho por ¿eh? Una de fondo, profundidad 1 pulgada y la potencia de la beta. Y eso es lo que, digamos, tienen uno que hacer. Para poder ver la calidad, habría que uniformizar el tamaño. Tendrían que hacer, ¿qué cosa también?
aparte de uniformizar el tamaño, si es una estructura, o sea, tomar la longitud del canal, ¿no? Para saber cuál es si fuese una beta, la potencia, o si estoy cogiendo, ¿cómo se llama?, de una estructura que es masiva, cuál es el ancho de repente de la labor, ¿no? Lo que estoy muestreando. Y lo otro es referenciarlo, ¿no? Referenciarlo. Esos digamos, condiciones habría que tomar en cuenta, ¿no? ¿Ok? Muy bien. No sé qué habrán puesto ustedes. Ya veremos en su momento que yo evalúo. Dice, diga usted quién delimita la investigación o estudio y para qué sirve. ¿Quién delimita la investigación? ¿Mm? Que yo esté haciendo. Sobreentiende respecto a ¿cómo se llama? A la investigación de leyes. ¿Quién delimita la investigación? No va a ser como los alumnos de Minas que agarrados se han metido a copiar y entonces ellos lo que han hecho es desarrollar el método científico, el método, ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama? Ellos han bajado y han hecho copia y pega de la metodología de investigación. Ese es para la elaboración de tesis, ¿no es cierto? Todas las respuestas me las han respondido como metodología de la investigación, es decir, que es el marco teórico, todavía me han puesto marco teórico, ¿no? Marco teórico, objetivos generales, objetivos específicos, eso es lo que han hecho, copiar y poner esas cosas. Es decir, perdón un ratito. Bueno, yo espero que eso no hayan hecho ustedes, ¿no? Que inclusive me han puesto qué cosas variables y ponen variable independiente, variable dependiente, ¿no? Operacionalización de variables, ¿no? Matriz operacional, todo eso es el método, ¿cómo se llama? Metodología de la investigación. Eso nada tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, cuando dice aquí, diga usted quién delimita la investigación o estudio y para qué sirve. Sobreentiende que es en base a qué cosa lo que estamos viendo, el muestreo, ¿no es cierto? ¿Mm? Quien me delimita la investigación es el marco. Nosotros hemos hablado mucho de lo que es el marco. ¿Eh? ¿Ok? Entonces el marco es quien me va a delimitar la investigación, ¿no? Si yo quiero determinar la ley de determinado lugar, determinada zona, yo diré, pues, ¿no? Diré que voy a determinar ¿cómo se llama? La ley promedio del mineral de la zona tal. Eso ya lo hemos conversado también. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? ¿Para qué sirve? ¿No? Una de las primeras finalidades es delimitar el área o la zona que voy a investigar. Uno. Dos, para poder, ¿qué cosa? Determinar las variables de estudio, pues. ¿No? ¿Cierto? Ahora que estaba con los chicos hablando ahí, por ejemplo, hablábamos de los precios de los metales. Y ahí les estaba haciendo ver, por ejemplo, ¿cuál sería el marco? ¿Cierto? Decía, por ejemplo, el precio del oro durante el mes de julio, ¿no? De julio o el primer trimestre de repente, ¿no? Segundo trimestre de, ¿cómo se llama? Del año 2022. ¿Cuáles son cómo se llama? Eso es lo que me está delimitando mi investigación. Siguiente. Siguiente. ¿Para qué me sirve? Justamente para delimitar la investigación. ¿Para qué también para qué me sirve? Para determinar las variables de estudio. ¿Qué voy a estudiar? En este caso, por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? El precio de los metales. Si estuviéramos hablando del oro, el precio del oro, ¿no? A lo largo del segundo trimestre del mes perdón, del año 2022. Ok. ¿Y cuáles son las variables? La variable es el día, porque, bueno, en ese caso, el archivo que estábamos viendo, que lo vamos a ver acá. Aquí lo tengo, lo jalé para ustedes también. Acá está. No, no lo he jalado.
Bueno, pero vamos a ver qué cosa. Vamos a ver el precio, la variación del precio a lo largo de todo el primer, ¿cómo se llama? El primer trimestre. Variables, ¿cuáles serían? Precio, tiempo. ¿Y el tiempo expresado en qué? En días, puede ser. Pues expresado en qué? En, ¿cómo se llama? En semanas, en quincenas, en meses. Como es un trimestre, significa que tenemos 3 meses, tendríamos 3 datos. Pero en este caso, en el archivo que nosotros hemos encontrado, es qué cosa era eh, diario. Entonces la variable es día, ¿no es cierto? ¿Ok? Para eso nos sirve. Yo en muchos casos les decía a ustedes, a ver, si yo estuviera interesado en investigar la edad promedio de los alumnos de geoestadística de la Escuela Profesional de Geología, yo les decía a ustedes, ¿no? ¿Cuáles serían mis variables? ¿Qué voy a estudiar? ¿Voy a estudiar qué cosa? ¿Mm? Por ejemplo, los años que tienen cada uno de los alumnos. ¿Se acuerdan que les decía? Yo no voy a meter ahí, por decir si estoy hablando de una variable, ¿no es cierto? ¿Ah? Yo no puedo meter edad, porque solo estoy diciendo en mi marco que es qué cosa. La edad promedio, les he dicho, ¿no? Tendría que meter la edad. ¿Me interesaría la altura? No, no tendría nada que hacer la altura, solo la edad, ¿ve? Esa es la variable, ¿ok? Si fuese un estudio de correlación, como el precio de los metales, tendría dos variables. Entonces uno tiene que centrarse y ver que el marco teórico me debe definir inclusive variables. Pero también podríamos decir indicadores. Indicadores. Por ejemplo, el precio de los metales, cómo cambia a través del tiempo los metales, ¿no es cierto? Y el tiempo podría ser en forma semanal, en forma mensual, en forma anual, ¿no? Cómo cambia el precio. Pero eso no era el caso, aquí nomás era de llegar qué cosas variables. Y si querían indicadores, pues también que son indicadores. Muy bien. Define el marco de los trabajos de exploración con PACSAP en la Galería 325 Este. ¿Cierto? ¿Y qué variables mediría usted para tal fin? ¿Quién de ustedes debe saber qué es exploración? Ahora, ¿qué es una PACSAP? Jesús sabe. Jesús, ¿qué es una PACSAP? Una máquina de perforadora neumática. Neumática. Sí, neumática, ingeniero. ¿Y qué hace? ¿Para qué sirve? Para perforar. Para perforar. A ver. Ese es yo le pregunto a Jesús, ¿saben por qué? Porque yo eso les he explicado a ellos, en su momento, cuando les enseñaba cómo se llama ¿cómo se llama? Mecánica Rocas 2. Muy bien, pues ya se olvidó nuestro amigo Jesús. La Paxa es una máquina diamantina, ¿ya? Lo que es de pequeño, de tamaño pequeño, no es tan grande, no es un monstruo de esos, ¿no? Que podríamos utilizar en minería o, digamos, para hacer exploraciones en superficie. Y lo que hace una PAXA es sacar testigos, más o menos de 1 pulgada nada más. ¿Ok? No, yo no estoy diciendo que todos son de su promoción. No, a él estoy preguntando, por eso que a él le pregunto. No estoy diciendo ni metiéndolos a todos en el mismo saco. Pues él pone a su compañero, no somos de la misma promoción, no. Lo que yo quería que él me respondiera, porque en su momento hemos tratado el tema de esto de la PACSAP, ya le estoy haciendo recordar. La PACSAP es, ¿qué cosa? Les decía, un equipo de perforación diamantina, ¿ya? Que realiza, ¿qué cosa? Taladros de ¿cómo se llama? De 1 pulgada aproximadamente. Todos los testigos que saca son así, pues pequeñitos, ¿no? De diámetro de 2 centímetros, 2 puntos, bueno, con el desgaste 2 centímetros. ¿Para qué nos sirve? Para en interior mina hacer exploraciones pues a un bajo costo. Y hacer exploraciones tomando en cuenta ciertas direcciones respecto a nuestras estructuras mineralizadas para ver si existe algún tipo de estructura mineralizada. Pues ustedes saben, y eso lo hemos visto, ustedes deben de saberlo, que cuando se producen los movimientos tectónicos, se crean fallas, se crean unas familias lo que hemos visto, familias de discontinuidades, son familias de fallas.
Y la familia de discontinuidades, que en este caso vendría a ser la discontinuidad de fallas, ¿no? Para hablar de familia significa que todas son paralelas. Entonces hay un paralelismo. Entonces yo podría hacer a partir de mi estructura mineralizada, ¿no es cierto?, realizar con estos equipos que son de bajo costo, ¿cómo se llama? Un sondaje, o sea, realizar sondajes con dirección, para poder explorar si es que metros más adelante, ¿cierto?, ¿no?, en forma transversal a la dirección de mi beta, existen otras estructuras paralelas, ¿no? Y si tiene presencia de qué, si hay presencia de mineral. Si existiera presencia de mineral, entonces ahora puedo yo desarrollar qué cosa, de repente un crucero para poder accesar a esa estructura mineralizada, ¿no? Entonces, eso es lo que para eso se usa la PAXA. Entonces, no es otra cosa que una perforadora diamantina que saca taladro, saca, ¿cómo se llama?, testigos de pequeño diámetro. Esa es una PAXA. Entonces, cuando yo le digo aquí, define el marco de los trabajos de exploración con PAXA, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo exploración, sí, pero ¿para qué? Para la obtención de qué? De testigos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un estudio de los sondajes, ¿no? Sería un estudio de los sondajes, ¿no es cierto?, obtenidos con, ¿qué cosa? Con una PAXA en la galería 325 este. Ese sería el marco. ¿Y qué variables mediríamos? ¿Qué variables vamos a medir? ¿Cómo recuerdo lo que les he relatado que hace una PAXA? ¿Qué variables medirían ustedes? A ver, ¿quién me lo dice? ¿No se les ocurre? Bueno, yo les estoy diciendo que lo que hacemos, que lo que hace la PAXA o que lo que usamos la PAXA es para poder determinar o localizar, ¿no es cierto?, en forma, ¿cómo se llama?, ya sea paralela o direccional, o sea, yo le doy una dirección, la existencia de ¿qué? De estructuras mineralizadas. Entonces, ¿qué voy a medir? ¿No es cierto? La presencia de minerales, pues, la presencia de minerales. Uno, pero ¿qué más? ¿A qué distancia, pues, jóvenes? Voy a medir qué cosa, la dirección, ¿no es cierto? Dirección. Porque puede ser, imagínense que mi estructura mineralizada tenga una dirección este-oeste. ¿Yo con qué dirección voy a hacer con qué dirección voy a hacer las perforaciones del PAXA? ¿A jóvenes? Si mi estructura mineralizada, vamos a poner que es una estructura tabular, una beta, tiene la dirección este-oeste, ¿yo en qué dirección haría las perforaciones de PAXA? ¿Norberto quiere hablar? ¿Elber? Sí, ingeniero, usted preguntó, pues aquí con este método de la máquina perforadora, se saca testigo, pues se vería el muestreo sistemático, ya que sería por coordenadas, o me equivoco, como se está que dice de sistemático, pero ahí no hay sistemático, ¿a qué te refieres? No sé, el tipo de muestreo, profesor, ya que debería ser rígido por tipo de coordenadas, ¿no? No es tanto así, pues, porque aquí no vamos a hacer muestreo, lo único que estamos, exploración para determinar la existencia de otras estructuras mineralizadas. Pero yo les decía, porque usted todavía no lleva mecánica rocas, ¿no? No, ingeniero. No, o sea, ya, pues como no llevan mecánica rocas, yo les decía a ustedes de que cuando nosotros hablamos de familias, de discontinuidades, y por si acaso las fallas son ¿cómo se llama? Son discontinuidades. Les decía que hablamos de familias de discontinuidades. ¿Por qué? Porque todas las discontinuidades, en este caso todas las fallas que podrían existir, ¿no es cierto?, tienen ¿qué cosa? La misma dirección. O sea, son paralelas, dicho de otra manera, son paralelas. Yo les digo a ustedes,
si la dirección de, ¿cómo se llama?, de la estructura en la que yo estoy trabajando, y que hay, como quien dice, una estructura mineral. ¿Ustedes en qué dirección harían los, ¿cómo se llama?, los sondajes, ¿no?, diamantinos para determinar la existencia o presencia de minerales? ¿Mm? ¿En qué dirección la harían? ¿No se les ocurre? Ya, ok. A ver, miren ustedes acá. Vamos a hacerlo aquí. Miren, jóvenes, la ingeniería no es para complicarse la vida. La ingeniería es ingenio. O sea, echen a andar su imaginación. Si no echan a andar su imaginación, es por gusto. ¿Ustedes creen que la ingeniería es, ¿cómo se llama? Aprender fórmulas. No, eso no es ser ingeniero. ¿Eh? Ok, vamos a hacerlo así. Miren, si yo le estoy, vamos a partir de acá. Si yo le estoy diciendo que las discontinuidades, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una familia de discontinuidades, ¿cómo se llama? Nos referimos a qué? A que tenemos una serie de, de discontinuidades, ¿ah?, paralelas, ¿cierto? Paralelas. A ver, miren, esta es una discontinuidad, fuese una falla, ¿ya? ¿Ok? Copy C, ¿ya? Control B, acá arriba, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? ¿Ok? Ya, a ver. Entonces, esta es una familia de discontinuidades, pero en este caso las discontinuidades son las fallas. Entonces, ahí tenemos una familia de fallas. Muy bien. Voy a, ¿cómo se llama vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a colocar aquí acá mejor, acá. Esta la separamos un poco más y esta la colocamos por aquí. ¿Eh? Entonces, ya, ahí está. Imagínense, ese es mi beta, ¿no? Por eso la he puesto de color rojo. En ese estoy trabajando, ¿ok? En esa estructura mineralizada estoy trabajando. De tal modo que por aquí va ¿cómo se llama? Por aquí va mi túnel, ¿no? Por ahí está yendo mi túnel, ¿no? ¿Ok? Voy a cambiar de color. Vamos a ponerle mejor color. ¿No hay un color marrón? Ah, ahí. Para que ustedes mismos vean. Ahí está. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Si yo les digo que el PACSAP es un equipo que permite hacer perforaciones diamantinas direccionadas, que es un equipo pequeño, ¿no? Y de bajo costo, y que permite realizar, ¿cómo se llama?, perforaciones diamantinas de más o menos 1 pulgada de diámetro. ¿Ya? Yo lo que le estoy preguntando a ustedes, si mi dirección es este o este, o sea, si mi dirección es este o este, espérense, vamos a poner acá, ¿no? Este o este, ¿ya? ¿Ya? Si mi dirección es este o este, entonces vamos a ponerle el color negro. Listo. Esa es la dirección este o este. Y vamos a escribirle acá. W. O sea, pero no sé por qué él coge ese color. Un color y tan delgadito. ¿Ya? Y hacia acá tenemos el este.
¿no? Acá está el este. No sirvió de nada. Vas a tener que hacer una E minúscula mejor. Pero grande. Este. Así. ¿Ya? Eso este. Ahí está. La pregunta que yo les hago es sencilla. Y ese es el problema que a veces no sé si entienden o no entienden. La pregunta es, si mi estructura mineralizada tiene una dirección, porque la estructura mineralizada es esta que está ahí, ¿m? Tiene una dirección, ¿no? Este-oeste. Yo, las perforaciones que haga con Paxa, ¿en qué dirección las haría? Norte-sur. Norte-sur, pues. Y miren todo lo que tengo que dibujar para que ustedes me entiendan. Norte-sur, pues. No podría hacerlas con la dirección este-oeste, porque imagínense que yo agarrara y colocara aquí mi máquina, voy a hacer aquí mi máquina y empiezo a hacer perforaciones así, paralelas al sistema de, ¿cómo se llama? Al sistema o familia de discontinuidades, en este caso paralelo al, ¿cómo se llama? El sistema de fallas. ¿Qué voy a hacer? Algún momento voy a intersectar una beta, lo más probable, ¿no? Y lo que yo ando buscando no es eso, lo que ando buscando es cuál de todas estas posibles, como quien dice, fallas que hay acá, ¿no es cierto?, contiene mineral y a qué distancia se encuentran. Pues tendría que hacerlo, ¿qué cosa? En la dirección norte-sur. O sea, perpendicular, pues. Perpendicular. Esa es la cosa. En esta dirección, y esta dirección norte-sur. Y si tuviera la dirección norte-sur, las perforaciones las haría, ¿no? En la dirección este-oeste. Así, chicos. No se compliquen la vida. Todo es, ¿cómo se llama? Raciocinio, nada más. Pues yo les digo, razonen. ¿Y qué tenía ahora yo acá en la otra página? ¿Nada? Ah, ya las preguntas, pues, ¿no? Sino que está más arriba. Entonces, aquí ya definimos cuál sería el, ¿cómo se llama? Pero yo les decía, ¿cuáles serían las variables? Porque en todo va a haber variables. Nuestras variables, ¿qué sería? Uno, por ejemplo, si quieren, podríamos decirlo, como esto es un de recursos minerales. De repente digo que no conozco qué sustancia mineral existe, y es así, pues. Tengo que determinar qué sustancia mineral existe y qué, ¿cómo se llama? Y qué leyes tiene. ¿Sí? Siguiente. Dice, ¿qué nos indica el gráfico que considera una media aritmética sesgada a la izquierda? Yo desde el comienzo, esa pregunta es de lo que yo les decía, que vayan analizando ¿cómo se llama? Los gráficos, ¿se acuerdan esos gráficos que quedaron ahí? Que tenían que analizarlos, que les iba a dejar en un trabajo. Ya por si acaso ya les subí el trabajo, ¿no? Y ahí está la misma pregunta. Entonces, ¿qué significa que esté sesgado hacia la izquierda? Que la varianza es grande, que no es exacto, ahí está en el, ¿cómo se llama? Ahí está en el ¿cómo se llama? En la separata. Vean que cada pregunta para contestarla no necesitaban más que qué cosa, arriba decir, ¿no? Que menos de un renglón, ¿no? Y en cada renglón, en cada pregunta, un renglón. Así son las respuestas. Cuando les pregunto, elabore un esquema que nos indique la correlación entre variable, ley y reservas, e indique qué tipo de relación existe entre ellas, qué tipo de relación o correlación existe entre ellas, o sea, entre las dos variables. No sé qué habrán hecho ustedes. Los chicos de Minas, ninguno ha hecho ni siquiera un gráfico. Pero aquí yo les dije, en el caso de ellos era que analizaran ¿cómo se llama?
la relación de que existe entre la ley y la producción. Claro, mejor, a mayor ley, mayor producción, ¿no es cierto? ¿No será el contrario, ingeniero? ¿Qué decías? Que no te escuché. ¿No es el contrario, ingeniero? Mientras haya más producción, mayor va a ser la ley. No, ¿cómo va a ser que mientras mayor es la producción, mayor va a ser la ley? La ley no aumenta porque yo, o sea, cuando hablamos de producción, entendamos lo siguiente. La actividad minera, ¿no? Es una actividad que depende de qué, ¿no? De la producción de concentrados de mineral, ¿no? O en todo caso, de repente, como quien dice, si hablamos de minerales preciosos, ¿no es cierto? De minerales preciosos, metales preciosos, como el oro, la plata. A ver, si yo produzco ¿cómo se llama? 50 kilos de oro, ¿significa que la ley es mayor? No, no, la ley nada tiene que ser nada. Estamos hablando de la producción. ¿Acaso porque tengo mayor cantidad de concentrado, la ley aumenta? No, es al contrario. Si yo introduzco un volumen de, ¿cómo se llama?, de mineral para ser tratado. A ver, imagínense, una mina tiene una capacidad para tratar 5,000 toneladas de mineral diarias, o sea, para procesarlas. Es decir, entra el mineral a la planta de procesamiento, las muele, o sea, las chanca, las muele, las acondiciona, les echa sus, ¿cómo se llama?, sus aditivos y obtiene, ¿qué cosa? Concentrado de mineral, ya, concentrado de cobre. Ok, muy bien. ¿De quién va a depender la cantidad de cobre que produzca? ¿Cómo se llama? ¿De quién va a depender? ¿Del tratamiento que le dé? ¿De los equipos que muelen? ¿O de la ley que ingresó? Porque el volumen es como se llama, 5,000 toneladas, eso no va a cambiar. O sea, la masa no va a cambiar. Entonces, no es que a mayor producción, la pregunta no va por ahí, que a mayor producción, mayor ley, no necesariamente, porque podría ser mayor, ¿cómo se llama? Mayor tonelaje procesado. Lo digo, ingeniero, ¿Okay? porque la vez pasada que estuvimos conversando por el tema de los costos de la minería, usted me dijo que para mejorar eso tenían que haber más producción. O sea, si había más Claro, producción, mejoraba, bueno, las leyes, claro, ¿no? pero hablamos de costo de producción. ¿En qué aspecto? En producir mayor tonelaje de mineral. Si yo produzco mayor tonelaje de mineral, ¿no es cierto? Eso es como quien dice, eso sí me va a permitir a mí, pues, obtener mayor producción. Pero aquí las variables que estamos analizando no es producción. O sea, lo que sucede es una cosa, de que esta producción no se refiere a la producción de mineral, sino a la producción del concentrado. ¿Entiendes? Del Ahora sí, metal, del producto, ¿no? Es como decirte, a ver, no porque un panadero tiene 50 kilos de 50 kilos, tiene 50 sacos de harina y hoy día los convierte en pan, significa que va a vender todo el pan, ni tampoco que va a ganar más. No significa, porque todo está supeditado que venda el pan. Porque mañana, dicen, mañana entonces me preparo 100. Pero si no ha vendido ni los 50. Igualito es aquí. Hablamos de la producción del producto. No estamos hablando de producción de mineral, sino de la producción del, ¿cómo se llama? Del metal en este caso. Que puede ser cobre, plata, oro, ¿entiendes? Ya no es mineral, ¿no? Y lógico, los costos bajan cuando ya en la mina, porque entiendan, ¿cuál es el insumo, ¿no?, para que una mina pueda realizar su negocio? La mina no vende mineral. ¿No se dan cuenta de eso? Las minas no venden mineral. Las minas venden concentrados. Las minas venden metales. Y eso es lo que
con los chicos de ahora, y de aquí seguramente también vamos a tocar nosotros el tema, y no sé si estará acá. Aquí estamos, ¿ven? Las minas, ¿no? El negocio ¿cómo se llama? Del negocio, ¿no es cierto? De los precios, vean ustedes, ¿no se han percatado de eso? Los precios de los metales en el mercado mundial. Metales. No dice los precios de mineral. No, mineral nadie te compra. Nadie te compra mineral. Te compran metales, cobre, ¿no? Oro, plata, zinc, molibdeno. Ese es el negocio, vender plata, cobre, plomo, zinc, ¿no? Ese es el negocio. El negocio minero no es vender mineral. Nadie se va a comprar mineral. Nadie te compra mineral. El negocio es vender metales. Hablamos aquí de la producción de metales. No porque produzca más metales significa que la ley es mayor. No. Aquí, si quieres decir, bueno, yo podría decir, he tratado, ¿no? En vez de 1,000, 10,000, 50,000, 100,000 toneladas de mineral. Al mineral es la materia prima para tener una producción. Entonces, no se equivoquen en lo que es, ¿qué cosa? Producción de mineral y producción del producto. Y nadie te compra mineral. Lo que vendes es el producto. Lo vendes como concentrado, lo vendes como metal, ¿no? Metal, de repente ya refinado. Eso ya es, ¿cómo se llama? Es indiferente. Pero el negocio no es vender, ¿cómo se llama? Nadie te compra mineral. ¿Ok? ¿Entendido, Jesús? En el caso de ustedes se les ponía aquí de que elabore un esquema que nos indique la correlación entre las variables ley de mineral y reservas minerales. En el caso de ustedes es diferente, ¿no es cierto? Porque aquí se les dice ley de mineral y reservas de minerales. Ok, muy bien. ¿Cómo es ese gráfico? Yo inclusive les puse y les dije, al igual que los otros chicos, que podían hacerlo a mano alzada, ¿no? Porque yo les dije, ahí hay, como quien dice, para que usted lo haga a mano alzada. Ahora no sé por qué se subió hasta arriba Vamos a ponerle esto. ¿Dónde se fue? Es ¿no? Sí. Entonces, en el caso de ustedes es ¿qué cosa? En el caso de ustedes es ley de mineral y reservas minerales. Y reservas, ¿no? Y reservas. Muy bien. Ahí como que, yo no sé si ustedes sabrán cómo se llama visto. Pues cuando nosotros hablamos de qué cosa, de reservas, ya hemos hablado con ustedes, hablé de qué, del cutoff, ¿se acuerdan? Del cutoff. Y yo les decía que todo lo que cumplía del cutoff para arriba era considerado reserva mineral, ¿no? O sea, reserva, no reserva mineral, no, sino reserva. Si lo que no cumplía el cutoff significaba que no era, ¿cómo se llama? Reserva, sino solo mineral. Y ahí viene el asunto. ¿No es cierto? Entonces, significa que si esto, ¿no? Significa que si es ley, ¿no? Igual que los otros chicos, si esto es ley, ahí considero la ley y por acá voy a considerar las reservas y por acá voy a considerar las reservas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo reservas aquí, tengo ley acá. Voy a ponerlo con mayúscula, ley. Pero yo a ustedes les hice una pregunta que inclusive su compañero dijo, ¿cómo van a hacer las preguntas? Se lo volví a explicar como más de 2, 3 veces. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta era ¿qué? De que qué era considerado, ¿no? Que qué requisito debería de cumplir, ¿cómo se llama? Debería de cumplir el mineral, ¿no? Para ser considerado reserva. ¿Y qué dijimos?
que debe estar, ¿no es cierto? Debe estar sobre o encima de ¿qué? Del cutoff, ¿no es cierto? El cutoff. ¿Y el cutoff qué decíamos? Que es la ley mínima de mineral. Ley mínima de mineral. Es decir, que existe una ley en la que a partir de esa ley gana, como quien dice, existe rentabilidad. Debajo de esa ley no existe rentabilidad. Bueno, hay diferentes formas de ponerlo, pero ¿cuál sería lo más sencillo para ustedes de especificar? A ver, ¿quién lo dice? Significa que si esta ley, aquí tenemos 0 gramos, puede ser de oro, 0%, puede ser de cobre, en fin, etcétera. Quiere decir que hay un punto de partida, que no es 0, ¿no es cierto? Sino que de repente está por acá. Entonces, para acá son leyes bajas. Para aquí, recién es considerado mineral reserva. Y si sigue aumentando a partir de aquí para acá, entonces ese es ¿qué cosa? Reserva mineral, ¿no es cierto? ¿Y las reservas aumentan o disminuyen cuando aumenta la ley? Jóvenes, es lo mismo que se les ha dado a los chicos. Ahí aumenta por el gráfico, ¿no? Ahí no se ve que aumenta. No por el gráfico, sino que así es, pues, ¿cómo se llama Yo no estoy haciendo un gráfico cualquiera, estoy sustentándolo. También si la ley disminuye la reserva. Claro, pero ahí viene el asunto. ¿Qué tipo de relación es esa? Tú que en mecánica roca has visto un montón de relaciones. Si la ley aumenta, aumentan las reservas. Bueno, a partir del cutoff para adelante, ¿no es cierto? Ya. Si la ley, o sea, aquí está la ley mínima. Vamos a ponerle aquí, a ver, vamos a poner aquí, ¿no es cierto? De aquí es la ley mínima. Aquí es el cutoff. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de relación es esa? Directa, porque se aumenta. Directa. Se aumenta, aumentan las reservas. ¿No? Si baja, ¿qué es lo que sucede? Bajan las reservas. ¿No es cierto? Se aumenta la ley. O sea, si tengo un mineral de mejor ley, significa que tengo más reservas. Ahora dijeron, ¿cómo podría aumentar la ley ahí? ¿Cómo podría aumentar? No es que aumenta, pues digo, aquí estamos hablando de la fase inicial. O sea, aquí no estamos hablando, no estamos considerando aquí, porque yo les expliqué a ustedes que esas reservas podrían variar en base a factores externos, pero aquí no estamos analizando factores externos, sino qué cosa, pues factores naturales, lo que es. Significa esto que si tú estás haciendo exploraciones y encuentras unas zonas que tienen como quien dice, a ver, tú has establecido, vamos a poner tu cutoff, 10% de cobre. Todo lo que tenga de 10% de cobre, todo el mineral que tenga 10% de cobre es arriba, ¿no? Entonces eso es, ¿cómo se llama? Eso es, ¿cómo decir? Favorable, ¿no? Te aumenta las reservas. Y te lo voy a mostrar acá. No es que nosotros, o sea, aquí no existen factores condicionantes, sino que aquí, ¿cómo se llama? Eso es parte del yacimiento, de su misma, ¿cómo se llama? Su misma, y te lo voy a mostrar acá para que lo veas. Vamos a agrandarlo esto. Considero que podría aumentar las reservas si encontramos yacimientos con mejores leyes, que superen la ley de 14. No es con mejores leyes. Basta el cutoff. En todo yacimiento minero se establece un cutoff. ¿Entiendes? Y hay lugares donde hay mejores leyes que en otros lugares. Eso es tema de la geoestadística, ¿no? Vamos a ver acá. Y eso creo, ¿hasta dónde nos hemos quedado nosotros? En la clase de geoestadística, la clase anterior, ¿quién tiene anotado ahí? ¿Qué nos tocaba ver? ¿La crítica general de los métodos tradicionales? Sí, lo vimos ese. Sí, profesor, ese.
Eso, ya. Bueno, vamos a adelantar acá para no dejar en ascuas a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Aquí nomás lo voy a explicar en esto. Está acá. Miren, vamos como para aprovechar la clase y ahí le pregunto, ahí le digo, para que veas cómo se llama Jesús, lo que estoy diciendo. A ver, miren. Nosotros hemos visto de que, ¿cómo se llama? De que hay métodos en la estadística que utilizamos para determinar la media aritmética, ¿no? Promedios, ¿cierto? Y así también hay una serie de, ¿cómo se llama? De estadígrafos que se utilizan para poder caracterizar las muestras, ya lo hemos dicho, y que a partir de esos estadígrafos que caracterizamos la muestra podemos generalizar y caracterizar la población, ¿ok? Muy bien. Pero ya hemos visto de que estos métodos no son, ¿cómo se llama? Digamos, los más adecuados en el caso de la minería, ¿no? Y que por eso existe la necesidad de la geoestadística, ¿no? ¿Ok? Muy bien, vean ustedes. ¿Por qué? Vean, aquí está la crítica a los métodos tradicionales de estimación de leyes. Dice, de la presentación anterior, o sea, de esos métodos, podemos hacer los siguientes comentarios. Son métodos empíricos, ¿ok? Son métodos empíricos. Son demasiado geométricos. Se habla de geometría. No consideran la estructura del fenómeno mineralizado. No consideran la naturaleza de la estructura mineralizada, de un cuerpo mineralizado. Y nosotros sabemos que eso obedece a qué cosa? A temas relacionados con la geología, su génesis, etcétera, etcétera. Su geología estructural, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces dice, por estructura entenderemos lo siguiente. La continuidad. Son varios aspectos que se analizan en ¿cómo se llama? La estructura, en la estructura, ¿no? En este caso. La continuidad de las leyes. Existen casos desfavorables en los cuales las leyes son erráticas y otros más favorables en los cuales las leyes son regulares. ¿No? Ejemplo, vean ustedes. No es que aquí nosotros en la naturaleza el ser humano va a entrar a tallar y aumentar la ley o bajar la ley. No, este es un yacimiento. Entonces vean ustedes, acá dice leyes de fierro, arriba son sondajes verticales de la mina de hierro, la japonesa. Abajo, sondajes verticales en las minas de hierro, Boquerón, en Chañar. Ambos tienen la misma ley media, 32%. ¿Cuál es la más continua? Nos dice, ¿no es cierto? 32%. Miren, los dos tienen la misma ley promedio. ¿Ya? ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? Dice, ¿cuál es la más continua? Observen aquí, la japonesa. Son sondajes. Entonces vean ustedes, a una profundidad de 6 metros, 11 metros, 16 metros, 21 metros y 26 metros. Observen cómo es el comportamiento de las leyes en los sondajes. Vean ustedes, va por aquí, ¿no? Miren cómo sigue, ¿no? A los 6 metros está aquí, a los 11 metros está acá, a los 16 metros ahí, a los 21 metros acá y a los 26 metros. Y vean ustedes en el Boquerón Chañar, ¿no es cierto? ¿No? Cómo en los sondajes dan las leyes que dan. Es diferente, completamente diferente. La pregunta es, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál de ellos es más continuo? ¿Cuál de las minas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las leyes son continuas. ¿Mm? En la japonesa. ¿En cuál de las dos? ¿Mm? En la japonesa. En la japonesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mm? Eso va a depender de la geología del yacimiento. No, no, no tanto la geología, si aquí no ves en este gráfico la geología, ahí no Vamos, ves la geología. a explicar Eh, lo que decía antes de la estructura, que no No, explícame lo que está ahí en el gráfico.
¿Por qué es que habla de que la mina la japonesa y tú estás afirmando que es más continua? Y sin embargo, ¿cómo se llama? En el boquerón de Chañar, las leyes no son continuas. Pues explícame lo que hay ahí, nada más. Si tú no sabes, a ver, tú dices por la geología, a ver, dime, explícame la geología de la japonesa. No, no No lo podría. puedes, no lo puedo poder explicar, pues porque tampoco no tienes esa información. Entonces, no es, explícame lo que está ahí. A ver, ¿quién me lo explica estando ahí? Es ser ingeniero. Profe, Profesor, podría ser bueno, es la japonesa debido a la variabilidad que existe en el porcentaje de hierro, o A la sea, en variable. los porcentajes. ¿Cómo Mm, así? por ejemplo, va de 20 y no hay mucha, por así decir, variabilidad como en el boquerón, que hay puntos, No existe demasiada variación en los ajá, valores, ¿no es cierto? Ya. Y eso es lo que a ustedes se les ha enseñado. Miren, cuando yo viajé a Colombia y yo he llevado chicos varias veces a, ¿cómo se llama? A hacer los trabajos que realizo yo de consultoría. Y entonces los chicos me miraban, me decían, ingeniero, ¿y eso por qué no nos enseña? ¿No? Porque veían de que yo llegaba a Colombia, ¿no? Hacía ¿cómo se llama? Mi trabajo ¿cómo se llama? De consultoría, y pues me pagaban pues en dólares, en el Ecuador, en donde sea, y me ganaba mis 4.000, mis 5.000 dólares nada más estando 2 días. ¿Ah? Ingeniero, ¿por qué no nos enseña eso? ¿Cómo que no les enseño eso? Les enseño, pero ustedes no quieren aprender, pues. Un ratito, ¿ya? Ya, a ver, vean ustedes. ¿Eh? Miren, cómo se comportan ¿cómo se llama? En el caso de la japonesa, vean ustedes, cómo se comportan los valores. Observen ustedes que si yo trazo una línea, ¿no es cierto? Eh,
yo podría agarrar y, ¿cómo se llama? Obtener, ¿cómo decir? El mayor número de ¿cómo decir? De puntos, ¿vean? Colocarlos sobre la línea, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Eh? ¿Observan ustedes? Muy bien. ¿Y acá? ¿Y acá? Yo voy a tratar de que esa línea pase por la mayor cantidad de puntos. ¿Mm? Y díganme, ¿cuál es donde las distancias hacia la recta son más cortas? ¿Mm? ¿En la japonesa? ¿O acá en la, ¿cómo se llama? En el boquerón chañar. ¿Mm? ¿No me escuchan? ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Que me digan ustedes, ¿no? Respecto a la línea que he trazado, a las líneas que he trazado, ¿no? Vamos a poner aquí, ve. Ya no quiere que lo agarre la línea. ¿Eh? Respecto a esa línea, ¿m? Vamos a jalarlo acá, espérense. Ahí, listo. Y respecto a esta línea de acá. Ya. ¿Cuál de estas líneas, ¿no es cierto? ¿Mm? Puede pasar más, o sea, las distancias son más cortas a la recta. La japonesa. La japonesa. La japonesa. Y en el boquerón de Ñar están más alejadas, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Sí o no? Y es más, miren cómo podría yo poner una línea horizontal en la japonesa. Sí, ¿no es cierto? Y en la, ¿cómo se llama? Y en el boquerón de Ñar ya no es horizontal, sino inclinada. Muy bien. La pregunta que ahora sigue es, ¿cómo se llama eso? Ese hecho que haya puesto yo una línea que represente la mayor, que pueda, como que dice, unir la mayor cantidad de puntos. ¿Cómo se llama? Línea de regresión. Regresión lineal. No escuché. Regresión lineal. Regresión lineal, pues. Es lo que se llama correlación. Eso es lo que se les ha enseñado a ustedes. ¿No es cierto? ¿Ah? Vean ustedes. Eso es lo que se les ha enseñado. Correlación, regresión lineal. ¿Mm? Entonces, vean ustedes. Es correlación. Esa es correlación, eso es lo que se les ha enseñado. ¿No? Y como yo le decía a Jesús, le decía, ¿cómo decir? Que me explicara, pero ahí nada de que la geología, porque no hay nada de geología. Pues que esa es la manera como que tenían que explicar, ¿no es cierto? Porque si nosotros vemos, existe uniformidad, como bueno, su compañero le dijo también, ¿no? ¿Ah? Existe una mayor uniformidad en, ¿cómo se llama? En los porcentajes de concentrado de, ¿cómo se llama? En este caso, de fierro. En cambio, acá existe, en el caso del boquerón, existe mayor variabilidad, ¿m? En los porcentajes de fierro, ¿no es cierto? Y ojo, que vean que si nosotros trazamos
o le decimos a la computadora de que nos trace, como quien dice, una recta que represente ese comportamiento, lo más probable que sí, de repente lo va a hacer, ¿cómo se llama? Yo lo he puesto ahí así, ¿no? Porque a la larga, ahí viene el asunto, pues. Ustedes deben de saber la teoría de máximos y mínimos. La teoría de máximos y mínimos, que a ustedes también se les ha dado y se les ha explicado, es de que justamente estas rectas lo que tratan es de representar o, como quien dice, pasar por la mayor cantidad de, ¿no? Y de repente lo dibuja así, ¿no? ¿Cierto? Porque siempre trata de que, de buscar, vean, aquí hay tanto para arriba como acá para abajo, ¿no es cierto? Ya, podría ser así. Pero la de acá, vean que, pero de todas maneras, vean que existe, ¿qué cosa? Una gran cantidad de ¿cómo se llama? De valores que pasan por la línea y que están más cerca a la línea. En cambio, acá existe mayor que cosa. Inclusive, miren, estos puntos de quiebre son bien marcados. O sea, se va para arriba. Miren observen este punto que está aquí. En el 6 metros, ya, vean ustedes. Sube, se viene abajo. ¿Cierto? Creo que en el 6 está por lo menos en 38 o 35, se va para 40, ¿no? De 40 baja a 20. Dígame si eso no es variabilidad. ¿Ok? Entonces vean, es variable. Ahora, aquí viene el asunto. Contestando la pregunta de su compañero Jesús cuando decía, ingeniero, pero de acuerdo al gráfico acá, ¿no está el gráfico? De acuerdo al gráfico que yo hice acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Este gráfico. Me dice, ¿cómo podemos subir la ley? Aquí no estamos hablando de condiciones que puedan generar, lógico que ya hemos hablado de eso, que existen condiciones que pueden generar, ¿no? Que la ley aumente, sube, ¿sí? Sí lo hemos visto, existen factores internos y externos. Pero aquí no estamos analizando factores externos. Miren, aquí no existe ningún factor externo ni externo. Están haciendo la exploración y ese es ¿cómo se llama? Lo que se encuentra, ¿no? Que en la mina la japonesa, al hacer las exploraciones, las leyes son uniformes, pero observen acá, ya en 26 metros baja, a mayor profundidad baja, ¿no? Está por debajo de 20. Mientras que acá vean ustedes cómo se comporta. Es el comportamiento, es lo que hay en la naturaleza. No es que aquí se está condicionando, ¿no? A que la ley, ¿cómo se llama? A que la ley, a que la ley aumente o que la ley baje. Que sí, como les he dicho yo, que hay condiciones, porque yo les decía a ustedes, oiga, la ley, o sea, mi cutoff, y no es ley, allá hay otra cosa que aclarar, no es que sube la ley o baja la ley, no, es el cutoff, el que baja y el que sube, ¿no? Eso, ojo con eso, no es la ley siempre en el yacimiento, porque la ley es algo natural, algo que en la naturaleza sí se formó con una ley determinada. Lo que baja o sube es el cutoff, ¿no es cierto? Y como el cutoff me define qué es recurso mineral y qué es reserva, entonces eso es lo que me puede hacer aumentar o disminuir la reserva, ¿no? Mi reserva mineral. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces, a ver quién apague su micro por el perrito que está que grita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya, apaguen su micro. ¿Ya? Entonces, lo que baja o sube es el cutoff, ¿ya? Por condiciones, como les decía, ¿cómo se llama? Como les dije, es otro término. Bueno, por condiciones externas o ¿cómo se llama? O internas, que ya las analizamos la vez pasada. Entonces, si baja el cutoff, decíamos, mis reservas suben. ¿Por qué? Porque al bajar mi cutoff, entonces yo puedo utilizar, ¿no es cierto?, recursos minerales que tengan menor ley. ¿Ah? Como baja mi cutoff, entonces si yo puedo ahora procesar mineral con menor ley, no es que la ley baja, sino lo que baja es mi cutoff. Entonces mis reservas suben. Pero sucede todo lo contrario, ¿no es cierto? Los precios de los metales bajan, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las demandas sociales aumentan. Entonces tengo que incurrir en mayor costos. Y al incurrir en mayor costos, entonces mis ingresos van a ser menores. Entonces yo me obliga a tener una mejor, ¿cómo se llama? Tener ser más eficiente en el trabajo. Y por lo tanto, entonces,
ahí es donde, como quien dice, pues mi cutoff sube. Y si mi cutoff sube, entonces significa que mis reservas van a bajar, las reservas, ¿ya? Pero aquí no estamos analizando el tema de esos, ¿cómo se llama? Esas condiciones que se dan. O sea, lo que estamos analizando no es el cutoff, lo que estamos analizando aquí es la ley, ¿de acuerdo? La ley de, ¿cómo se llama? De crecimiento, in situ, digámoslo así. ¿Ok? Ya, Jesús, ¿entendiste? Sí, Ya. Oiga, se va a apagar la batería de este aparato. Espera un ratito para conectarlo Muy bien. Entonces, continuemos con nuestra separata. Muy bien, entonces vean ustedes que cuando nos habla de qué, de la estructura, o sea, dice que ningún método de ellos considera, ¿cómo se llama? Digamos, las condiciones o las estructuras, ¿no? Y entendamos por estructura, yo lo diría de otra manera, ¿no? O sea, no considera para nada ningún, ¿cómo se llama? Ningún aspecto eh, eh, geológico, o la naturaleza misma de la, ¿cómo se llama? De la naturaleza, de las estructuras, ¿no es cierto? Entonces, vean, ahí hay un primer caso. Segundo caso, no considera, ¿no es cierto? Esos métodos no consideran la presencia de anisotropías. ¿No? No consideran la presencia de anisotropías. Nosotros ya hemos hablado de qué significa anisotropía. Bueno, ¿qué significa anisotropía? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? Sí, las Bueno, propiedades Que sus valores son distintos. no sus cambian. valores son distintos de acuerdo a la De dirección. acuerdo a la ¿Ya? Tengan presente eso. O sea, anisotropía indica que los valores son diferentes o distintos, ¿no es cierto? Son diferentes de acuerdo a la dirección. Y isotropía significa que los valores de las propiedades son iguales en cualquier dirección, ¿ya? Que quede claro. Muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que existen en las leyes de mineral, ¿no? En un yacimiento, existen anisotropías. Y nos va a mostrar aquí, ¿no es cierto? Vean ustedes, aquí nos muestra una escala de colores, ¿m? Y entonces aquí tenemos un yacimiento, digámoslo así, ¿no? Un yacimiento mineral, y entonces nos dice que, por ejemplo, que el color amarillo, en el color amarillo encontramos leyes desde 0 hasta 0.2, en el color verde, leyes que van de 0.2 a 0.4, color celeste de 0.4 a 0.6, el rojo de 0.6 a 0.8, y en el color, este color el morado, digámoslo así, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama? Leyes que son mayores a 0.8, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué nos lleva a esto, no? Vean ustedes. ¿A qué se refiere? En primer lugar, que si es anisotropía, todo el yacimiento no tiene la misma ley, es anisotrópico. Todo yacimiento no tiene la misma ley, es anisotrópico. ¿Ok? Muy bien. Pero en leyes, muy bien. Y como las leyes, habla de que las leyes, ¿no? Tienen que ver mucho con, ¿cómo se llama? Con la dirección, pues analicemos las direcciones, pues. Analicemos las direcciones y veamos lo siguiente. Ustedes saben por topografía que esto es el norte, ¿no? Y tenemos oeste, norte, sur, ¿no? Vamos a ponerle por aquí una flechita, creo que ahí está, ¿no? O sea, ahí está mi norte, ¿ok? Ese es mi norte. Muy bien, ¿listo? Entonces vean ustedes que yo podría ir, vamos a decirnos que vamos a ir de este a oeste, ¿ya? De este a oeste, en esta dirección. No sale, se ha cambiado.
Esperen un ratito. Vamos a ir en esta dirección, de este a oeste. ¿Qué es lo que está sucediendo con las leyes? ¿Mm? ¿Qué está sucediendo con las leyes? ¿O qué podría decir yo? Lo que yo podría decir es que cuando voy cuando voy yo de oeste a este, ¿no es cierto? ¿No? Del oeste hacia el este, ¿qué es lo que sucede? ¿Mejoran las leyes o las leyes más bien disminuyen? De oeste a este. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Disminuyen. Ten en cuenta que el color amarillo tiene una ley de 0 a 0.2. Entonces, mire, aquí estamos analizando las direcciones. Las leyes disminuyen. ¿No? ¿Ok? ¿Y qué sucede si yo estuviera en un sentido contrario? O sea, si yo me fuese de, como quien dice, de este a oeste. ¿Qué pasa con las leyes? Aumenta. Aumentan. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Igual, ¿qué sucede si yo agarrara, me fuese, ¿cómo se llama? Me fuese hacia el norte, a ver, ¿ve? Hacia el norte, ¿eh? ¿Cierto? Fuese hacia el norte. Bueno, aquí está ¿cómo se llama? Aquí está esto. ¿Cómo es el comportamiento de las leyes? También, pues, estando en esta zona, bueno, va a ser siempre mayor, pero disminuye, ¿no? O sea, de sur a norte, ¿no? Las leyes son mejores, ¿cierto? De sur a norte. Vean ustedes, yo aquí paso por aquí hay mejores leyes que las que hay por acá. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se refiere cuando nos dice de las anisotropías, ¿no? O sea que, dependiendo de la dirección en que yo me desplace, las leyes van a ser van a ser mejores o van a ser más, o van a ser inferiores, ¿no? ¿Ok? Eso debemos tener, ¿cómo se llama? En cuenta. Muy bien. Otra de las cosas también que nos dice es, nos presenta estas curvas, ¿no? De isoleyes. O sea, a lo largo de toda esta curva tenemos que una ley similar. Si ustedes lo analizan, es como un gráfico similar a ese. ¿Mm? Y entonces, vean, en la curva de color cíclame tenemos leyes que van del 2%. La de color rojo, 1.5%, en la dirección, el color celeste, 1, y el color amarillo, 0.5. Entonces, de la misma manera, vean ustedes, ¿qué es lo que sucede? Si yo me desplazara, o sea, estamos hablando de la anisotropía, ¿no es cierto? Estamos hablando de la anisotropía. Si yo me desplazara en esta dirección, vean ustedes, de oeste a este, ¿qué es lo que sucede? Siempre voy a encontrar que va a bajar la ley. Si yo fuese de este a oeste, ¿no? Aumenta la ley. ¿Eh? Entonces, de oeste a este, disminuye la ley. ¿Okay? En cambio, de este a oeste, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Aumenta la ley. ¿Ven? Esto es importante porque cuando usted esté en operación mina, esto sirve para hacer planeamiento de minado. Vean ustedes, ¿qué es lo más conveniente? Se encuentran los yacimientos así, como lo dice acá, ¿no? Los yacimientos son isotrópicos, anisotrópicos. Entonces, si ese fuese el yacimiento que ustedes tuvieran, ¿lo explotarían todo? ¿Explotarían lo que tiene mejor ley? ¿Mm? ¿Cómo harían? ¿Por dónde empezarían a explotar? Solamente lo que tiene mejor ley. ¿Qué dicen los demás? Concuerdo con eso. ¿Contando los gastos, profe? No, en todo hay gastos, pues hijo, en todo hay gastos. Porque si para mejorar, pues, donde hay más ley, ¿no? Donde hay mejor ley. ¿Todo de acuerdo? Quiero escucharlas a las chicas. A ver, Seila, ¿qué dices tú? Si ese fuese tu yacimiento, tus yacimientos, ¿no? ¿Qué explotas tú? ¿Explotas todo? ¿Explotas lo que tienes, cómo se llama? Lo que tiene mejor ley.
explotas lo que más bien no tiene mejor ley, sino lo que tiene una ley menor. ¿Cómo haces? Lo más conveniente que es explotar los donde tiene mejor ley. Mejor ley. Ya, a ver, Jesús estaba levantando la mano. Jesús, ¿quieres hablar? Le estoy dando la palabra. Levantó la mano. Ya pues, dime, habla. Yo explotaría las zonas, las reservas donde esté mayor la ley de Cató. ¿La qué? La ley de Cató. Ya, la ley de Katov. Sí, pero eso de todas maneras, pues, está de acuerdo a la ley de Katov, pues, bueno, digamos ya. Acabó. Ah, bueno, a ver, ¿cómo podría interpretar? Ya, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se fue Jesús? No, que Jesús, está que llora su bebé, creo. O su sobrino, ¿qué será? ¿Quién me levantó la mano? Es mi hijito, ingeniero, disculpe. Yo, profesor. A ver, Luis, habla Luis. Yo creo, bueno, se debe primero analizar diferentes factores porque si, digamos, donde hay mejor ley no es tan accesible explotarla, entonces habrían unos mayores gastos para poder llegar a dicho mineral. Y Ya. de repente, en unas donde hay menor, tal vez en el cuarto orden es más accesible. Y Ya, te voy a evitar ese análisis, ya. Es accesible toda la mina. ¿Qué harías tú? en ese caso ya sería ir donde hay una mejor ley, pues, diría Donde hay yo. una mejor ley, ok. A ver, Joyce, Sí, ingeniero. la misma pregunta. ¿Qué explotarías tú? Ya hemos visto que los yacimientos no Caso, son... ¿cómo se llama? sí, ¿Ah? en mi caso lo quería es explotar el lugar donde hay mejor ley. Donde hay mejor ley. ¿Y dónde está Osana? Osana, ¿qué harías tú? Ingeniero, Ah, ya sé que no estás en clase, Osana. sí ¿Has estoy escuchado la aquí. pregunta? Claro, ¿qué Pero, haría yo? a ver, ¿qué harías tú? Este, estoy en el banco, ingeniero. No, A ver, no estás en clase. Ya, no te sí preocupes. estoy, ingeniero, sí estoy escuchando, sino que No, me piden que ok, pague ok. el celular. Ya, apágate, vaya a botar del banco. Ya. Lo que sucede cuando yo me refiero a que no están en clase, no me refiero a que no estén ahí prendidos con el equipo, escuchando, no, o sea, que puedan participar, de que puedan, ¿cómo se llama?, concentrarse en la clase. Ya, a eso me refiero. No me refiero a que no estén enchufados con un equipo cualquiera, ¿no? No, sí Bueno, estoy, ingeniero, sino que siempre me piden que pague el celular aquí. Sí, ya ya, ya, no te preocupes. A ver, quiero seguir escuchando. A ver, a Eder, prendan sus cámaras, las tienen apagadas. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué harías? No sabes. Explotaría lo que tiene mayor reserva. La mayor reserva. Maricel. Ya, a ver, Silva, Nisama, mientras Maricel prende su cámara. Yo no sé por qué apagan la cámara. Yo explotaría todo lo que sea rentable, ingeniero. Todo lo que sea rentable. Por ejemplo, se agarra primero el mineral con mejor ley, luego el que le sigue y hasta donde sea rentable para la mina. Ya. Mm. Ok. A ver, ¿a quién llamé? A Maricel. Tampoco está en clase, Maricel. Maricel a la 1. Maricel a las 2. No está en clase, pues. Ese es el problema. Solo contestan la asistencia y después ya chao. Pero miren, miren, a mí me tiene, como quien dice, no crean que yo, me molesta de que de repente están haciendo otras actividades. No, jóvenes, es la responsabilidad que tienen ustedes. ¿Mm? ¿Ah? Y que los resultados que obtengan, sean como se llama, para ustedes, ¿saben qué? Uno estudia
para aprender. No, ingeniero, es que a las 4 yo esencial, por eso. No es, ¿cómo se llama? No es para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para que ustedes estén, como quien dice, la idea es que ustedes aprendan. Mire, les voy a decir una cosa y ustedes van a decir, todo lo que ustedes han manifestado, jóvenes, no es correcto, pues. No es correcto. ¿Ve? Entonces es el momento en que a mí como docente me asiste qué cosa hacerles ver las cosas. ¿Ya? Vean ustedes que nosotros hemos dicho que a lo largo del tiempo, porque una mina, la vida útil de una mina, vean ustedes, puede ser 50 años. Miren, a ustedes la vez pasada les di el video de Chuquicamata, ¿no es cierto? A los de mina recién hoy día les he mencionado de Chuquicamata, porque no saben quién es Chuquicamata. Ustedes ya saben quién es Chuquicamata, ¿no? La mina Chuquicamata. ¿Vieron el video? ¿Ah? No, tampoco, ¿no es cierto? Ni así les pongan ustedes lo que les pongan con la intención de que puedan aprender algo, lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la mina, nosotros no es que explotemos solo el mineral rico, también explotamos otro tipo de minerales, ¿no es cierto? Dijo su compañero ahí, dijo lo que sea rentable. Sí, pero la rentabilidad, miren, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Dijo Jesús, yo lo que esté, ¿cómo se llama? Lo que cumple el 14. Sí, es una manera, sí, ese criterio también estaría correcto, pero vean que tampoco no es el más correcto, o sea, ¿no? Desde el punto de vista, como quien dice el empresario. Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que sucede cuando el mineral, no produce rentabilidad? ¿Te han puesto a pensar el mineral que no produce rentabilidad? Si no produce rentabilidad, estoy hablando de rentabilidad. Miren, no produce rentabilidad, pero tampoco produce pérdida. ¿En qué me favorece ese mineral? Que no produce rentabilidad y no produce pérdida. ¿Qué es lo que, pónganse a pensar? No produce rentabilidad, no produce pérdida, pero ¿qué es lo que permite? A ver, te lo pongo más fácil. Imagínense, ustedes son comerciantes. ¿Ok? Muy bien. Y resulta que han comprado una mercadería X, con la mejor intención, con la mejor ilusión de que van a vender toda su mercadería y van a ganar de ahí unos 5,000 soles. Se van al mercado, ¿no es cierto?, a vender su mercadería, en la cual han invertido de repente 15,000 soles. Y resulta que nadie les compra. El precio que ustedes piden, nadie les compra. Y viene alguien y le dice, mira, si gusta yo te doy 15,000 soles por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por toda tu mercadería que tienes aquí. ¿Qué hacen ustedes? ¿La venden o no la venden? ¿La venden? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué? De no perder, pues. De recuperar el dinero. De recuperar el dinero, ¿no es cierto? Muy bien, pero resulta que vamos a ir haciéndolo algo para que ustedes razonen, ¿no? Es lo que yo hago con ustedes para que razonen. Ay, miércoles. ¿Qué es lo que sucede? Miren, jóvenes. Resulta que en esos 15,000 soles que ustedes han gastado, ahí había que, ustedes han pagado dentro de los 15,000 soles, estaba, ¿cómo se llama? Digamos, los gastos de transporte, ¿no es cierto? Estaba, ¿cómo se llama? Gastos de transporte, personal, porque han tenido que, ¿cómo se llama? De repente contratar personal para que cargue ¿cómo se llama? La mercadería, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de, ¿cómo se llama? De costos. O sea, ustedes saben que ahí, entre mercadería y costos que ustedes han incurrido, hay 15,000 soles. ¿Ok? Y alguien llega, como nadie le compra, pero alguien que dice, te doy 15,000 soles. ¿Y ustedes qué hacen? Como dicen ustedes, para no ganar, para no perder, yo lo vendo. Y así es, pues. La mina también hace eso, es un negocio. ¿Ok? Es un negocio. La mina a veces tiene que en situaciones críticas, ¿qué es lo que hace?
coge ese mineral, ¿no? Ese mineral que no, ¿cómo se llama? Que no produce utilidad, pero que sí paga. Paga la mano de obra, paga ¿qué cosa? Paga todos los costos, ¿no? Y ustedes dirán, pero entonces, ¿cuál es el negocio? Ah, muy bien. ¿Saben cuál es el negocio? Se mezcla el mineral que tiene mejor ley con el mineral que no tiene, pues la ley, tampoco no te voy a decir que va a mezclar con rocas, no estamos hablando de un mineral que tenga una ley, ¿no es cierto? Que te va a pagar la mano de obra, que te va a pagar los gastos, ¿me entiendes? Te va a cubrir toda una serie de gastos de mano de obra, etcétera, etcétera. Al mezclarlo con el mineral que tiene mejor ley, entonces sí le queda algo de rentabilidad. ¿Entiendes? Así es el negocio minero. No es que te comes, lo único que te comes o lo único que explotas es el mineral que tiene que cosa mejor ley. No. Grave error. ¿No? Lo que hacemos es preparar mezclas. ¿No? Eso se dicta en los cursos de investigación de operaciones. Y hay un curso que dicto yo que se llama Análisis de Sistemas Mineros. ¿No? Y en mi empresa dicto un curso que se llama Optimización de Sistemas Mineros. Ahí se analizan y se ve cómo es que se preparan estas mezclas para poder, ¿qué cosa? Obtener determinada rentabilidad. Entonces, no crean que todo es oro. Pero sí, entiendan ustedes que, pues, ¿cómo se llama? Se mezclan, ¿cómo se llama? Se mezcla el mineral. Nosotros mezclamos, preparamos mezclas de mineral, mezclando un mineral que tenga menor ley y otro que tiene mejor ley. Y entre los dos, como dijo, ¿cómo se llama su compañero? Bueno, siempre y cuando esté por encima del cutoff, yo sé que me va a producir rentabilidad. Entonces, no se trata de tener un mineral que esté muy por encima del cutoff, sino que cubra, como quien dice, que esté en el cutoff o acerca por encima del cutoff, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sí me va a producir una rentabilidad. Entonces ahí es donde mezclamos, y por eso es que las minas pueden subsistir muchos años, ¿no es cierto? Su vida útil es larga, ¿no? Pueden, ¿cómo se llama? Cubicar grandes tonelajes de mineral, ¿no? Pero no todo es un mineral de buena ley, no todo es un mineral rico, ¿no? Entonces mezclamos, porque sabemos que existe ese tipo de problemas. Entonces, esto obedece a qué cosa? A realizar un planeamiento de la producción. La producción no es algo que a rajatabla vamos a comernos solo lo rico. ¿Cierto? A ver, dense en cuenta, el carnicero, mejor aquí, ¿no es cierto? El carnicero mate una res. Cuando el carnicero mata la res, él trata de vender solo la pulpa, le saca la pulpa, inclusive la costilla, y lo vende, ¿cómo se llama? Sin hueso, o lo vende con carne y hueso. Tiene que venderlo con carne y hueso, porque así va a sacar el qué cosa, precio, ¿no es cierto? Él va a ganar su rentabilidad. Entonces, a la larga, la idea es vender toda la carne, inclusive hueso como hueso, venderlo. Entonces, no es que uno solo se come, como quien dice, o no es que solo uno qué cosa explota el mineral rico, digamos, o el de mejor ley, sino que hacemos mezclas para obtener qué cosa, para obtener mezclas de mineral que tengan, como quien dice, una ley que, como digo, que cubre el cutoff, y ahí me produce rentabilidad. Pero no es que voy a encontrar un mineral, pues así, que yo saco mineral de aquí y ese mineral cubre el cutoff, sino que de repente tiene algo, una ley mayor que el cutoff. Entonces, yo por eso ese es el muestreo. Yo tengo un bloque, por decir que tiene mineral, ¿cómo se llama? 15 gramos de oro. Tengo un bloque que tiene 8 gramos de oro. El cutoff es 10. Entonces yo hago un análisis, ¿cuántas toneladas, ¿no es cierto?, de mineral de 15 debo mezclar con las toneladas de 8 que no cubre el cutoff? ¿No? ¿Cierto? Pero entre los dos, yo determino un
¿cómo se llama? Una ley que cubre el cutoff. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Esa es la idea, así. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo, también aquí nos está diciendo que aquí está la dirección norte, ¿no? Y acá está la dirección este, y vean ustedes que en el color rojo tenemos leyes que van desde, ¿cómo se llama? Desde 2%, me imagino, este es de cobre, ley de cobre, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tenemos aquí, en esta dirección, el color rojo tiene mayor ley. Miren este yacimiento, ¿no? Que podríamos decir más es el este. Entonces, como que su ley es 1%, ¿no? ¿Cierto? Entre 0.5 a 1%. Entonces, pues, por aquí empezamos, ¿no? Y si yo empiezo por aquí, pues no es que empiezo a explotar, ¿no? Si estamos analizando cómo es la anisotropía. Entonces encontraré hacia el oeste, ¿no es cierto? Hacia el oeste, mejores leyes que hacia el este. En el este vean que llegamos a leyes hasta inclusive de 0. ¿No? Ok. Muy bien, ya nos ganó la hora, 4 y 1. Ahí nos quedamos en este gráfico. El jueves, ¿no? El jueves continuamos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ya voy a revisarles sus exámenes para subirlos. Acuérdense que tienen un trabajo pendiente por entregar. ¿Mm? Bye, bye. Entonces, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego, ingeniero. luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.